México se sacudió en los primeros años del siglo XX con el inicio formal de la Revolución Armada, el cual se suscitó a partir de la proclamación del Plan de San Luis Potosí por Francisco I. Madero en octubre de 1910, quien se proclamó presidente legítimo de la nación y llamó a la población a levantarse en armas en contra del régimen porfirista el 20 de noviembre del mismo año. Con el triunfo democrático de Madero se evidenciaron principalmente dos cuestiones. La primera fue que la mayoría de los ciudadanos se comprometieron fervientemente a poner el punto final definitivo del viejo gobierno, puesto que creían ciegamente en ese destino incógnito que se erigía frente a ellos. La segunda fue el cisma de la familia revolucionaria, que se produjo debido a la victoria obtenida por José María Pino Suárez en su contienda por la vicepresidencia de México. El gobierno de Madero fue breve. En su contra se levantaron hombres como Emiliano Zapata con el Plan de Ayala promulgado el 25 de noviembre de 1911, Pascual Orozco y el general Victoriano Huerta, quien perteneció a las filas maderistas hasta 1913 cuando inicia el cuartelazo. El cuartelazo fue un golpe de Estado con el respaldo de los sobrevivientes del antiguo régimen y el apoyo del embajador estadounidense Henry Lane Wilson. La decena trágica fue el escenario perfecto para que se manifestara la acción contrarrevolucionaria exitosamente. Indujo un retroceso para la democracia y puso pausa al ritmo en que progresaba la Revolución Mexicana. Por si fuera poco, llevó a otro nivel los enfrentamientos armados y provocó un impresionante derramamiento de sangre. En el contexto internacional del año de 1913, el mundo había sido testigo de algunos hechos que más tarde cobraron cierto peso debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. En el escenario político se pueden destacar la independencia del Tíbet de China, el escándalo ruso que derivó de la negativa del gobierno a permitir que las mujeres ejercieran en el campo jurídico, la creación del Consejo de Diplomáticos liderado por el embajador Wilson y su evidente rechazo al gobierno de Madero. De igual manera, resaltó la construcción de la central ferroviaria más grande del mundo en Nueva York, la prohibición de los filmes religiosos y el vuelo en dirigible del rey de España, Alfonso XIII. Para cuando pasó el inicio de la decena trágica, se suscitó la Segunda Guerra de los Balcanes. Se presentó la primera película sonorizada a través del fonógrafo de Alva Edison, la entrada de Woodrow Wilson a la presidencia de Estados Unidos, el arresto de Gandhi cuando dirigía la marcha de mineros indios. Año de 1913, que mataron a Madero y nada. Fue el 9 de febrero de 1913 cuando todo dio inicio. Los generales porfiristas Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, inconformes con el régimen maderista, dirigieron el levantamiento de los miembros del primer regimiento de caballería, del segundo y quinto regimientos de artillería y de los cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes. Llegaron al zócalo de la ciudad y sorprendieron a los guardias del Palacio Nacional. Se hicieron con el control del recinto sin necesidad de detonar ninguna de sus armas. Algunos fijaron el rumbo hacia Tlatelolco para poner en libertad al dirigente del movimiento, el general Bernardo Reyes, y después procedieron a hacer lo mismo con Félix Díaz. Lauro Villar, general sumamente fiel al maderismo, se movilizó para apaciguar a los rebeldes. Con increíble habilidad, recuperó el Palacio Nacional y se enfrentó al contingente que llegaba desde Tlatelolco con Reyes al frente. En un breve periodo de tiempo, consiguió alrededor de 500 bajas en el ejército enemigo, la dispersión de sus sobrevivientes y la muerte de su líder. Fue llegando Feliz Díaz con orden militar. Aquí Villar no consiguió salir limpio de aquel enfrentamiento. Madero fue informado de ello y como medida de emergencia encomendó a Huerta la dirección del ejército para mantener al margen a los sublevados, sin contar con que éste ya había urdido el plan de traición junto con los rebeldes. Para el 10 de febrero, el líder antirreeleccionista se dispuso a viajar a Cuernavaca para comunicarse con el general Felipe Ángeles y ordenarle que se dirigiera a la ciudad junto con sus tropas para hacer frente a lo que estaba sucediendo. respondió el señor Madero en
El 11 de febrero, el embajador Wilson, apoyado por otros líderes internacionales, se reunió con el presidente de la República para manifestar su preferencia por los opositores y proferir amenazas respecto de una nueva intervención armada por parte de los Estados Unidos. El objetivo principal de aquella reunión fue hacer ver a Madero que de ninguna manera podría contener los ataques en contra de su gobierno. Victoriano Huerta, mientras tanto, había solicitado el fusilamiento inmediato de Gregorio Ruiz para garantizar que la conspiración se mantuviese en secreto. Sorprendió a los maderistas permitiendo que accedieran cuerpos de auxilio hacia el territorio de la Ciudadela, a pesar de saber que en ella se encontraban refugiados muchos de los golpistas que se habían dispersado durante el contraataque de Villar. En contraste, el 12 de febrero ordenó que se perpetraran absurdos ataques a la Ciudadela y provocó una gran cantidad de pérdidas en el cuerpo de caballería rural por emplear la ofensiva conocida como cargas a fondo. Todo lo hizo con dos principales propósitos: acabar con la mayor cantidad posible de fuerzas leales y demostrar a Félix Díaz su poder para dejar claro que el nuevo régimen estaría a su cargo. Llorando de ver la ciudadela que le estaban bombardeando. Un día después, los ataques del grupo golpista rindieron frutos aún más visibles. Las pruebas más obvias fueron la destrucción de la puerta marina del Palacio Nacional y el pánico que se propagó entre los habitantes de la ciudad, quienes buscaban desesperadamente refugio en casas y establecimientos ante la cantidad de muertos que en solo 3 días se había registrado. Wilson se valió del caos para enviar informes exagerados y alarmistas al presidente de Estados Unidos, William Howard Taft, con la intención de que éste se decidiera a llevar a cabo una nueva invasión al territorio mexicano. Ante tal amenaza, Madero mandó una carta a Taft explicando la situación en que se encontraba, desmintiendo a Wilson y con objeto de prevenir el desembarco de tropas estadounidenses en las costas de Veracruz, que se rumoraba ocurriría pronto. El 16 de febrero se pactó un armisticio cuya duración sería de 24 horas. Los rebeldes no lo respetaron, redoblaron la intensidad de sus ataques y dieron la pauta a Wilson para tachar de incompetente a Madero frente al grupo diplomático europeo. Con el coronel Mas y Lane Wilson a su lado, Huerta definió los detalles de la traición y solicitó a Félix Díaz, con la ingenua aprobación de Madero, que implicara al coronel Aureliano Blanquet y sus tropas en el movimiento. Así, para el 18 de febrero todo quedó listo para iniciar formalmente con el derrocamiento de Madero. Ordenó a Blanquet que aprendiese a Madero en Palacio Nacional mientras él se hacía cargo de Gustavo Amadero y Adolfo Basó, a quienes tendió una trampa en el restaurante Gambrinus. Los aprendió y los envió hacia la Ciudadela, donde ambos encontraron su muerte a manos de aproximadamente 100 insurrectos que los humillaron y torturaron. Al día siguiente, algunos diplomáticos como Kuriguchi, ministro de Japón, Manuel Márquez Sterling de Cuba y Anselmo de Mavia de Chile intentaron abogar por la vida de Madero y del resto de los prisioneros con que se hicieron los rebeldes desde que se manifestaron por primera vez. El general Blanquet aseguró que una vez que Madero y Pino Suárez renunciaran a sus cargos, serían puestos en libertad y encomendados a Sterling, por lo que tendrían que ser trasladados a La Habana. El aún presidente de México aceptó dimitir a su cargo siempre y cuando Huerta se comprometiese a respetar la orden constitucional de cada estado, así como las vidas de él, el vicepresidente, el general Ángeles y sus familiares. Huerta fingió aceptar las condiciones de Madero y el 19 de febrero dio lectura a las renuncias de ambos gobernantes. Por ley, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, asumió la presidencia y se mantuvo en ella el tiempo suficiente para designar a Huerta como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la nación y presentar su renuncia. Mediante tal estrategia, Victoriano Huerta se convirtió en presidente de México. El 22 de febrero, Francisco Cárdenas y Francisco Pimienta, mayor y teniente respectivamente, arribaron a la prisión en busca de Madero y Pino Suárez. Los subieron a 2 autos con el pretexto de trasladarlos hacia la penitenciaría, donde permanecerían más seguros. Sin embargo, antes de llegar a ella, les dieron muerte. Un día después, se informó que ambos habían perdido la vida en un ataque perpetrado por un grupo armado no identificado, que los tomó por sorpresa en el trayecto hacia la penitenciaría. La noticia conmocionó a la nación. Huerta estaba dirigiendo un régimen violento con pintas similares a las del porfiriato
y para entonces resultaba imposible maquillarlo. Estados Unidos también se sacudió al enterarse de la participación de Wilson en las maquinaciones huertistas. Huerta se encargó de proliferar su ascenso a la presidencia por todo el territorio nacional. Como hubo algunos que aceptaron su cargo y se unieron a su gobierno, otros de inmediato mostraron su descontento y su tendencia a sublevarse en contra del llamado usurpador del poder, quien instauró una dictadura de carácter militar en la que el principal móvil fue la represión. Según Beatriz Huesca, el éxito de los golpistas estuvo determinado por la intervención de los simpatizantes del régimen con que terminó la primera etapa de la revolución, también por el hecho de tener de lado a los supervivientes de la élite porfirista y a los maderistas decepcionados del líder de su movimiento, así como el apoyo del embajador de Estados Unidos y el refuerzo económico con que contaron generó la preservación de las alianzas. A partir del inicio de la decena trágica, los mexicanos se movilizaron y produjeron el conflicto social-político más relevante y divergente en cuanto a sus facciones protagónicas de todo el siglo XX. De aquel periodo de 13 días se pueden distinguir principalmente tres características que de cierta manera impulsaron el progreso de la etapa bélica de la revolución. En primer lugar, el temor que se extendió entre los habitantes ante la posibilidad de morir accidentalmente debido a los descabellados ataques perpetrados por los golpistas. Dentro de la sociedad se desató lo que conocemos como histeria colectiva. Cuando se dio el cuartelazo, los alrededores del Palacio Nacional seguramente estaban llenos de gente. Los autores que estudian la decena trágica vanaglorían la estrategia de Villar para recuperar el control del recinto, ahuyentar y reducir el conglomerado enemigo y proteger a Madero. En segundo lugar, el resurgimiento de los ideales del antiguo régimen dictatorial a partir de las acciones de un nuevo haz militar. Y por último, la constante participación de líderes internacionales, tanto guiados por la diplomacia como por intereses egoístas, que denotaban desdén por México y sus intentos de instaurar un gobierno democrático. La importancia de este periodo radica particularmente en que fungió como evidencia de que el proceso no armado de la Revolución Mexicana careció de efectividad. Tener la mira firmemente puesta en superar el gobierno dictatorial y paternalista que impuso Porfirio Díaz y el desorden político general en el que el país se había sumergido desde su independencia, a través de aspectos como la no reelección y la democracia, no evitó que el pueblo se viera obligado a recurrir de nueva cuenta a las sublevaciones armadas. El periodo presidencial de Victoriano Huerta fue considerado por muchos como garante de plenitud, tranquilidad, seguridad y paz que desde 1910 no se veía. El equilibrio de la vida nacional llegó a parecerse bastante al que se tuvo durante el gobierno de Porfirio Díaz. Hubo otra peculiaridad en el régimen huertista, que desató el descontento de personajes como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, y fue el hecho de que algunos dirigentes del Estado de la República aceptaran a Huerta como presidente y se unieran a su causa. Hay quienes manejan que fue Carranza el responsable de reiniciar la revolución que los maderistas dejaron pendiente. Él, junto con otros inconformes, tacharon al nuevo presidente de usurpador y su lucha se encaminó en deshacer su régimen inaceptable, así como a perpetuar la revolución hasta satisfacer los anhelos nacionales. Se echaron los carrancistas toda la federación. La sangre se ha derramado por montes y serranías, por culpa del Victoriano, Mondragón y Félix Díaz. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí puso una raya.